Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. La pregunta que estamos respondiendo en esta entrega es: ¿cómo se ve la relación entre gracia y libertad desde la espiritualidad? El asunto es que en espiritualidad existen varias posiciones fundamentales que han sido dadas para explicar la conexión entre gracia y libertad. Una de esas posiciones es aquella que dice que somos libres y necesitamos gracia. Somos libres, pues podemos dar pruebas convincentes de que el ser humano es libre. La voluntad es una potencia racional de querer, cuyo objeto es el bien en general. Cierto es que las cosas que son objeto de nuestra elección o de la elección de nuestra voluntad no pueden ser sino que bienes limitados y parciales, porque hasta ahí llegan nuestros sentidos. Pero cuando nosotros vamos a realizar cualquier acto, antes del mismo somos conscientes de nuestra capacidad de deliberación, nos sabemos dueños de nuestros actos, pues consideramos y valoramos nuestras decisiones. También durante la ejecución de ese acto, durante la ejecución del acto, nos conocemos capaces de cambiarlo, prolongarlo o suprimirlo. Sabemos que las responsabilidades y las obligaciones no son ilusiones, sino que son vínculos reales, que los premios y castigos, las exhortaciones, elogios y correcciones, las leyes cívicas y la exigencia real de los contratos, todo esto está dando testimonio evidente de que el ser humano es libre y que su conducta general y sus decisiones concretas no están determinadas. Es tan absurda la negación de la libertad que quienes sostienen esta negación siguen tratando a los seres humanos en la práctica como si fueran libres. No estamos negando la existencia de numerosos motivos de índole genético, ambiental y espiritual que no permiten a la voluntad humana moverse como quiere. Estos lo que hacen es que la presionan, aún sin ella saberlo. La presionan a decidir mecánicamente de una forma concreta y no de otra. Ciertamente, existen motivos que solicitan la voluntad del ser humano. Sin embargo, en nosotros existe un margen, un amplio margen. Nuestro verdadero yo, nuestro yo solo, resuelve en una decisión autónoma y propia. Por restringida
por asediada e ilusa que sea nuestra libertad psicológica y moral, existe. La autora Elena de White dice en su libro El Gran Conflicto, bajo el título El peor enemigo del hombre, lo siguiente: el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. Y el apóstol Santiago dice en su capítulo 1 y versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y en el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Además de las pruebas psicológicas y moral que nos llevan a establecer la libertad humana, la revelación bíblica también es una prueba de la libertad humana. Dios revela por la Escritura que hay en el ser humano libre arbitrio de su voluntad. Y esta es una enseñanza constante, explícita o implícita. Miren, les doy a elegir entre el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios lo bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. Porque el ser humano es libre. El Señor lo exhorta, lo corrige, lo anima y lo amenaza. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo? ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Si el ser humano no es libre, la Biblia entera resultaría ininteligible. En ella Dios llama a la conversión, pone a prueba a los seres humanos. ¿Qué sentido puede haber en todo esto si el ser humano está determinado en su línea conductual, si no tiene poder de libertad sobre ella? El Padre premia a los fieles. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. Reprocha a los pecadores, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos,
Vosotros son ustedes los que resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. El Señor anuncia castigo a los malvados. ¡Ay de vosotros! ¿A qué todo eso si no es el ser humano libre? No estamos diciendo que el ser humano tiene perfecta libertad. Verdad es que no en todos es igual el grado de perfección de la libertad. No en todos. Los pecadores tienen la libertad disminuida por sus vicios y sujeta en algún grado al maligno. ¿Por qué? Porque como dice Pedro en su segunda carta, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los justos son libres, pero no gozan de absoluta libertad, sino que están llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy, la libertad es negada por algunas escuelas del pensamiento. Es rechazada o negada por diversas escuelas filosóficas y psicológicas del pensamiento moderno, como también dentro del pensamiento cristiano. Nos corresponde a nosotros unirnos a los creyentes que desde la fe, la ley evangélica y la naturaleza afirman la libertad humana, pero no una libertad entendida como individualismo, irresponsabilidad, capricho o anarquía. Para eso, que no cuenten con nosotros. Pero sí, si se habla de libertad considerada en su concepto humano y racional, como autodeterminación, como libre arbitrio, estaremos entre los que reconocen su existencia. El ser humano es libre porque está dotado de razón y como tal es dueño de las propias acciones. Así como tiene la responsabilidad individual de mérito y de castigo, asimismo sostenemos que tiene la capacidad de obrar libremente. Ahora bien, el ser humano es libre, pero necesita gracia. ¿Puede el ser humano por su propia libertad alcanzar la salvación? ¿La ascensión? ¿Puede hacerlo? Pues los seres humanos, con todos sus pensamientos y deseos, solo y siempre tienden al mal. Por eso, cuando Dios quiso hacer un pueblo santo, comenzó por separar a Abraham de su mundo familiar y después por sacar a Israel del mundo egipcio para separarle del mal. Jesús abiertamente dice, según el libro de Mateo, que los seres humanos son malos. Lucas también recoge esa expresión, que están sujetos al influjo del maligno, que no podemos hacer nada sin su gracia. Y eso es enseñado por los apóstoles de Cristo, que lo escucharon de él. Todos estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Todos estábamos apartados, impotentes para el bien. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados.
por la bondad de Dios hemos recibido la salvación. Nosotros enseñamos que Dios obra de tal modo sobre los corazones de los seres humanos que el santo pensamiento, el buen consejo y todo movimiento de buena voluntad procede de Dios, pues por Él podemos algún bien y sin Él nada podemos. La gracia da al ser humano no solo la facilidad, sino la posibilidad de ser bueno, por lo que la libertad del ser humano no se extinguió, como dicen algunos, por el llamado pecado original. Pero sí es imposible que con sus solas fuerzas los seres humanos se levanten de la miseria del pecado. Le toca al ser humano, por su condición de ser libre, resistir o cooperar con el llamado de la gracia. En realidad, es la fuerza de Dios la que causa siempre toda la fuerza del ser humano para el bien. Es Dios el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito por medio de las ministraciones de los espíritus ayudantes de la mente. Es decir, el ser humano se mueve a la obra cuando asiente a Dios que le mueve a ella. Pero el que seamos obedientes y humildes es don de la gracia de Dios, y por eso hemos de decir que cuantas veces obramos bien, Dios obra en nosotros y con nosotros para que obremos. Dios causa el bien del ser humano, pero el ser humano causa realmente sus obras. Si alguno dijere que el libre arbitrio del ser humano, movido y excitado por Dios, no coopera en nada asintiendo a Dios que le excita, que le llama para que se disponga a obtener la gracia de la justificación o para hacer una buena obra, y que no puede disentir si quiere, sino que como un ser inánime, nada absolutamente hace y se comporta meramente pasiva, está negando la verdad bíblica. Porque el ser humano, bajo la acción de la gracia, es causa libre de su propia obra. El hecho de que no es causa primera de lo que obra no significa que no obre, es decir, que no sea causa eficiente. Efectivamente, los seres humanos somos causas reales de cuanto obramos, pero siempre que hacemos el bien, somos causas segundas. La acción humana es libre. Cuando Dios da al humano la libertad y la energía para ejercitarla bien, no está destruyendo en el ser humano la libertad, sino que la está produciendo. El ser humano es causa única del mal moral. Él puede no asentir a la gracia, puede disentir si quiere. Así toda eficacia de bien la causa Dios, pero toda deficiencia de mal es causada solo por la voluntad culpable del ser humano. Todo el bien que hacemos lo realizamos bajo la moción de Dios, y lo único que podemos hacer solos, sin la asistencia divina, es el mal, es decir, el pecado. De modo que nosotros no estamos con aquellos que niegan el libre arbitrio y que dicen que el ser humano no es libre de decisiones. Todo esto nos lleva a ciertas aplicaciones. En primer lugar,
debemos vivir bajo la iniciativa del Espíritu Divino que nos mueve. La vida de perfección es siempre vida de gracia recibida y secundada. Esa gracia debe ser secundada por la libertad del ser humano. Jamás habremos de realizar ningún bien en orden a la vida eterna sin que el Espíritu Divino nos mueva interiormente a ello por su gracia. Así que debemos vivir bajo la iniciativa del Espíritu Divino. Que todas nuestras acciones sean al modo divino y no al modo humano. En segundo lugar, hemos de secundar con nuestros actos el influjo continuo de ese amor benéfico de nuestro Señor. Es decir, cooperar con la gracia divina, de modo que nuestra libertad consienta siempre al impulso íntimo de su moción. El Espíritu Divino ministra a la mente humana. Ahora, debemos incondicionalmente abandonarnos a los planes de Dios sobre nosotros y hacerlo con toda docilidad y confianza. Es evidente que en esa perfecta fidelidad a la gracia divina está el ideal de la perfección. Y en tercer lugar, eso nos lleva a orar al Padre. Padre, danos luz para conocer tu verdad y la fuerza necesaria para cumplirla, de modo que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. Oh Dios, fuente de todo bien, concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Padre, de tu gracia continuamente pedimos que nos preceda y nos acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Padre, los corazones de tus hijos, para que correspondiendo generosamente a tu gracia, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. En fin, concédenos la gracia de pensar y practicar siempre el bien. Y siendo que sin ti no podemos ni existir ni ser buenos, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Amén. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.